En algún lugar bajo la tierra, en la oscuridad, donde no hay ventanas ni salida, algo espera. Escucha pasos. Ya vienen de nuevo. Jóvenes otra vez. Atenienses traídos por mar como ofrenda. No los pidió. No eligió este lugar. Ni siquiera eligió nacer. Pero los dioses decidieron otra cosa. Se llama Asterio, pero el mundo lo recuerda por otro nombre. El Minotauro, el hombre toro, el monstruo del laberinto y una de las criaturas más trágicas de toda la mitología griega. La mayoría conoce esta historia de forma superficial. Había un monstruo, llegó un héroe, lo mató, fin. Pero detrás de este mito hay mucho más. La traición de un rey ante un dios. La maldición de toda una familia. El genio de un arquitecto que construyó una prisión de la que nadie podía escapar. Y sacrificios anuales. Un terror real que duró años. Hoy vamos a recorrer este mito de principio a fin. Y vas a entender, el Minotauro no es solo un monstruo, es la consecuencia de la codicia humana y la venganza divina. Pero para entender al Minotauro hay que empezar por su padre, por el rey que le prometió lo mejor a un dios, y lo traicionó. Minos era uno de los reyes más poderosos de la tradición griega, hijo del propio Zeus y de la mortal Europa, gobernante de Creta, la isla que en aquella época era el corazón de la civilización mediterránea. La civilización minoica, real y no ficticia, existió de verdad. Las excavaciones en Creta revelaron palacios lujosos, sistemas complejos de agua potable y redes comerciales por todo el Mediterráneo. Era un reino de verdad poderoso, y Minos quería más. Quería ser el único rey de Creta, eliminando a sus hermanos. Pero para eso necesitaba respaldo divino, una señal que demostrara que él era el elegido. Minos se dirigió a Poseidón, el dios de los mares, a quien Creta le debía su prosperidad. Le pidió una señal, una prueba, algo que les mostrara a sus hermanos y al mundo entero que los dioses estaban de su lado. Poseidón escuchó. Desde las profundidades del mar surgió un toro de un blanco inmaculado, más hermoso que cualquier animal que Minos hubiera visto jamás. Perfecto, sagrado, destinado al sacrificio. La condición era simple. Minos recibe la señal. Minos sacrifica el toro. Un pacto entre un mortal y un dios. Pero cuando Minos vio al toro, no pudo. El animal era demasiado hermoso, demasiado valioso. Lo sustituyó por otro toro, uno común, no sagrado. Poseidón no recibió lo que le correspondía. Los dioses no olvidan las traiciones. Poseidón castigó a Minos de la manera más elaborada, no a través de él mismo, sino a través de su esposa. Hizo que Pasífae, la reina de Creta, se enamorara de ese mismo toro blanco. No era amor, era una maldición, irresistible, dolorosa, vergonzosa, y Pasífae no podía resistirse. La voluntad de un dios es más fuerte que la razón humana. Pasífae recurrió al único hombre que podía ayudarla, Dédalo, el brillante inventor, arquitecto y artesano que Minos había traído a Creta. Un hombre cuya mente no conocía límites. Dédalo construyó para la reina una vaca de madera tan realista que el toro no pudo distinguirla de una de verdad. Era maestría de ingeniería al servicio de una maldición. Dédalo sabía lo que estaba haciendo. Ayudó de todas formas, y esa elección, ayudar a la reina contra la voluntad del rey, le costaría su libertad. De esa unión nació Asterio, un niño con cuerpo humano y cabeza de toro. Ni completamente humano, ni completamente animal. Algo entre los dos. Minos miraba a esa criatura y veía en ella su humillación, el testimonio vivo de la traición de Poseidón y la vergüenza de su esposa. Pero no se atrevió a matarlo. La sangre de un semidios podría tener consecuencias. En cambio, hizo algo quizás peor. Ordenó que lo escondieran. Para siempre. Que nadie lo viera. Que Asterio no existiera para el mundo.
Fue entonces cuando Minos recurrió de nuevo a Dédalo, con una nueva tarea. Constrúyeme una prisión de la que sea imposible escapar. Dédalo creó el laberinto. No era una simple prisión subterránea. Era una obra maestra arquitectónica de la crueldad. Miles de corredores que se cruzaban, se ramificaban, no llevaban a ningún lado. Incluso el propio Dédalo, al terminar, apenas encontró la salida. El laberinto se construyó bajo el palacio de Cnosos. El palacio real de Cnosos existe. Los arqueólogos encontraron sus restos. Tenía complejos sistemas de corredores, habitaciones y pasadizos. Quizás de ahí nació el mito. A Asterio lo pusieron dentro, sin luz, sin salida, sin futuro. Solo oscuridad y paredes que no llevaban a ningún lado. Pero Minos hizo algo más. Encarceló a Dédalo junto con su hijo Ícaro, para que el secreto del laberinto no saliera de la isla. El genio que construyó la jaula terminó dentro de ella. Dédalo no se rindió. Construyó alas de plumas y cera. Voló. Ícaro voló tras él. Y subió demasiado cerca del sol. La cera se derritió. El muchacho cayó al mar. Esta historia es un mito aparte. Pero comienza aquí, en la sombra del laberinto. Todo lo que tocaba a Minos y su maldición terminaba en tragedia. Años después, Minos envió a su hijo Androgeo a Atenas a participar en competencias deportivas. Androgeo era un atleta brillante. Ganaba en todo. Y precisamente eso fue su condena. El rey ateniense Egeo temió que el joven se estuviera volviendo demasiado popular. Según algunas versiones, organizó su asesinato. Según otras, lo envió deliberadamente a una cacería peligrosa. De una forma u otra, el hijo de Minos murió en Atenas. Minos declaró la guerra. Creta atacó Atenas. Y los atenienses, mucho más débiles en ese momento, se vieron obligados a pedir la paz. Minos dictó las condiciones. Cada 9 años, según otras versiones cada año, Atenas debía enviar a Creta un tributo. 7 jóvenes y 7 doncellas, los mejores, los más jóvenes, los llevaban al laberinto. Las puertas se cerraban y en la oscuridad deambulaban hasta encontrar al Minotauro. Para Atenas era una vergüenza nacional y un terror continuo. Cada 9 años, los padres se despedían de sus hijos, para siempre. La ciudad vivía bajo la sombra de ese tributo. Pero hay un momento en el que pocas personas piensan. ¿Qué sentía Asterio? Nació de una maldición que no pidió. Lo escondieron del mundo siendo apenas un niño. Nunca vio el cielo. Y periódicamente le traían personas, aterradas, que huían de él en la oscuridad. Estaba solo. Tenía hambre. Era lo que otros habían hecho de él. Cuando llegó el momento del tercer tributo, entre los jóvenes estaba Teseo, hijo del rey ateniense Egeo. Fue voluntariamente, con un solo objetivo: matar al Minotauro y liberar a Atenas del tributo. Su padre le rogó que no fuera, pero Teseo ya había decidido. Acordaron una señal. Si regresaba con vida, izaría velas blancas. Si moría, el barco llegaría con velas negras. En Creta, ocurrió algo inesperado. Ariadna, la hija de Minos, vio a Teseo y se enamoró. Decidió ayudarlo. Ariadna le dio a Teseo un ovillo de hilo, un plan simple y brillante. Ve desenrollando el hilo mientras avanzas por el laberinto. Luego síguelo de regreso. Saldrás con vida. Sin Ariadna, Teseo no habría salido. La victoria sobre el Minotauro habría sido inútil. Habría muerto en la oscuridad junto a él. El hilo de Ariadna no es un simple detalle. Es el corazón de toda la historia. Teseo entró al laberinto. Encontró a Asterio en la oscuridad. Lo que ocurrió en ese enfrentamiento, el mito no lo describe con detalle. Teseo lo mató con las manos desnudas, o con una piedra, o con una espada, según la versión. Asterio murió donde nació, en la oscuridad, solo, sin nombre para el mundo. Teseo salió.
Tomó a los jóvenes atenienses, partió de Creta junto a Ariadna, pero el mito no termina con la victoria. Teseo olvidó izar las velas blancas, o no quiso. Las versiones difieren. Su padre Egeo estaba de pie en un acantilado mirando el mar. Vio las velas negras. Creyó que su hijo había muerto y se arrojó al mar. Ese mar todavía se llama Mar Egeo, en honor al rey que murió por el error, o el olvido, de su propio hijo. Teseo regresó como héroe y de inmediato se convirtió en rey. La tragedia del padre quedó en la sombra del triunfo. ¿Qué significa esta historia? El Minotauro es una consecuencia, no una causa. Apareció por la codicia de Minos, por la maldición de un dios, por las decisiones de personas que solo pensaban en sí mismas. Él nunca tuvo elección. Y quizás por eso este mito vive desde hace milenios, porque no tiene un verdadero villano, solo personas que toman malas decisiones, y alguien que paga por esas decisiones con su propia existencia. Asterio no pidió nacer monstruo, pero monstruo fue lo que otros hicieron de él. Eso es todo por hoy. Si quieres saber más, la próxima vez hablaremos de Teseo y lo que le pasó a Ariadna después de huir de Creta. Spoiler, a ella también la traicionaron. Dale like si el Minotauro resultó no ser el monstruo que esperabas. Suscríbete. Nos esperan muchos más dioses y criaturas de todo el mundo. Hasta la próxima.